Quería conocer vuestra opinión sobre un tema que me parece que es muy importante y me parece que hace más mal que bien. Y es que está considerada literatura seria solamente aquella que trata sobre lo que se conoce como la narrativa. ¿Sabéis lo que es la narrativa, no? La narrativa, pues, es ese tipo de obras que van sobre el realismo y van sobre el mundo, nuestro día a día. Puede ser de muchos tipos, puede ser en un ambiente urbano, puede ser en un ambiente rural, puede ser más o menos histórico, pero siempre moviéndose dentro de lo que sería el realismo. Tenía que ser completamente real. Y ya no solamente vale realismo de por sí, sino que tiene que haber un rechazo a cualquier tipo de elemento que se salga de lo que es nuestro día a día, de lo que en principio sería nuestro día a día. Un realismo que simplemente lo que hace es rechazar cualquier tipo de elemento fantástico o de elemento que se salga de la normalidad. Eso es lo que consideramos hoy en día como realismo, como narrativa. Y esa es la literatura de verdad. La literatura con palabras mayores. La literatura que hay que disfrutar y hay que saber, de la cual hay que saber entender, porque esa es la buena. La literatura TM, por decirlo de alguna manera. Oficial, la que sale en la mayor parte de los periódicos, la que se lleva las noticias, la que se lleva los grandes premios, los grandes escritores que se llevan el premio Nobel, pues son, bueno, y los grandes premios son de literatura de verdad. Se puede experimentar, más o menos, te lo permiten, pues hombre, por supuesto, siempre puedes experimentar, siempre puedes buscar la forma de hacerlo de una manera o de otra, tratas de hacerlo distinto, ok, pero la literatura de verdad siempre se considera como la de literatura realista, aquella que huye de todos los parámetros que pueden ser fantásticos o que se salgan de lo normal y de nuestro día a día. Y yo no sé cuál es vuestra opinión sobre esto. Para mí, esto, como lo dirían los ingleses, es bullshit. Esto es una mierda. Uy, que esto eran cosas que no podía decir, que se me ha olvidado. Malo, malo. Que son cosas que no se pueden decir aquí, hombre. Bueno, esto, esta concepción de lo que es la literatura, la alta literatura, aquella que solamente se merece lo mejor de lo mejor y el resto es basura, esto es de por sí basura. Os voy a explicar un poco por qué pienso que está también considerada, bueno, por qué creo que realmente es. Y es porque la literatura realista es aquella que va sobre la vida de las personas en las ciudades, la que relata la vida de gente normal que hace cosas más o menos extraordinarias, pero que es gente normal. Pero está muy bien visto que la vida de alguien que vive en una ciudad, pues se vea reflejada, porque la gente que empezó a vivir en las ciudades empezaba a requerir historias sobre ellos mismos como una forma de darse importancia a sí mismos y de verse a ellos mismos reflejados en las obras de ficción. Entonces, estaba muy bien visto que estas primeras clases urbanitas y digamos clases medias, medias altas, estaba muy bien visto ver esas historias de ellos mismos en los libros. Ellas, estas personas, eran la gente más culta, era la gente que ya estaba empezando a tener una educación, a saber leer, porque no lo olvidemos, el saber leer así generalizado es una cosa relativamente reciente, que tiene ciento pocos años y en España incluso menos. Entonces esta gente que empezaba a saber leer y a tener un cierto estatus y a no tener que trabajar la tierra y a vivir en ciudades y a considerarse especiales a sí mismos, ya querían verse a sí mismos reflejados en la ficción. Hasta antes de que existieran todo este mundo urbanita y todo este mundo de gente que sabe leer y ya que es un poco más culta, pues las historias iban pues o de grandes guerreros, grandes hazañas, o en el campo, o sobre todo lo que había era fantasía, sobre todo lo que había era fantasía, pero eso es una cosa que vamos a dejar para más adelante. Entonces esta gente burguesa que ya empezaba a considerarse mejor que nadie, pues esta gente burguesa ya quería verse a sí misma reflejado, porque ya ese era ya el colofón. Ya sí que soy mejor que nadie porque es que encima los libros tratan sobre mi vida y mi vida pasa a ser importante y mi vida pasa a ser el objetivo de la literatura.
Esa concepción de la literatura hizo que los libros que fueran sobre este tipo de personas que hacían vidas normales fuera considerada literatura de verdad. Y la literatura que había estado imperando hasta el momento, pues pasase a segundo plano. Y había todo tipo de literatura antes que eso. Había pues literatura épica o literatura, sobre todo, mitología por un tubo. Pero sobre todo lo que había era fantasía. Eran temas fantásticos. No voy a hablar de ciencia ficción, pero había sobre todo fantasía. Y lo que había era sobre todo sentido de la maravilla. No voy a hablar de ciencia ficción o fantasía por sí mismo, sobre todo sentido de la maravilla. También había terror, por ejemplo. Pero sobre todo lo que había era sentido de la maravilla. Y eso es lo que rechaza de plano la literatura realista, el sentido de la maravilla. ¿Qué es el sentido de la maravilla? Es esa cosa que nos hace quedarnos ojipláticos, es esa cosa distinta que es imposible. Y por eso mismo que es imposible nos hace quedarnos totalmente locos, porque es una cosa totalmente imposible, es un evento que no se puede dar en el mundo, solamente se da ahí, se da en la ficción, se da en la literatura. Y ese es el sentido de la maravilla, los personajes y el lector se quedan locos perdidos cuando ven aparecer esos elementos fantásticos, porque no son normales y porque nunca jamás lo encontraremos en la vida, porque la vida es distinta, la vida es real. La literatura y la narrativa realista rechazaban de plano ese tipo de literatura, ese sentido de la maravilla, quedaba totalmente rechazado. Y eso ya era bajuno, eso ya no tenía importancia, eso era como, no, 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 esto es una tontería, estos son cuentos para niños. Lo que importa aquí es mi vida, mi día a día, cómo me levanto por la cama todos los días, me cepillo los dientes y me voy a trabajar a la oficina. Eso es lo que importa. Y y quién le pone los cuernos a quién y cómo es la vida y cómo son las crisis de los 30, de los 40, de los 50. Eso es lo realmente importante. Y eso del sentido de la maravilla son cuentos para niños y son tonterías. Esa es la concepción que tenemos hoy en día de la literatura mayoritariamente y de la narrativa y de lo que es la literatura seria. Y os digo que es una porquería. La literatura desde el principio ha sido fantástica. Los primeros textos que nos encontramos escritos son fantásticos. Hay fantasía, que es sino la mitología. Fantasía pura y dura. Los primeros textos que nos encontramos hay sentido de la maravilla a más no poder. Y no solamente porque sea literatura de por sí, esa literatura era escribir y poner en palabras los cuentos que se habían pasado de generación tras generación de forma oral. Entonces lo primero que se escribió fue esos cuentos y esas mitologías, esas historias, esas leyendas. Eso fue lo primero que se encontró en la literatura, que luego se convirtió en mitología, luego se convirtió, bueno, hay gente que se lo cree, bueno, cada uno es libre de creérselo, pero es esa fantasía que estaba siempre ahí en la literatura y era lo que siempre ha imperado en la ficción antes de que se impusiera toda esta concepción seria de la literatura de lo que hay que hablar. Pues mira, no. ¿Y sabéis qué pasa? Que esa literatura, esa narrativa seria, es aburrida. Esa es su principal característica, porque tú puedes vestirla como tú quieras, puedes darle los puntos de vista que tú quieras, puedes darle mil vueltas y puedes experimentar, puedes hacer lo que quieras, pero al fin y al cabo siempre estás contando las mismas historias. Y la vida de esta gente que siempre sale en la narrativa es, bueno, es frágil y es corta y es siempre la misma, se termina siendo repetitiva. Así que por mucha alta concepción de literatura que se le esté dando a eso, es aburrida, es repetitiva y es un petardo. Y ese es el principal motivo por el que yo, por ejemplo, no escribo ese tipo de literatura. A mí me gustaría tener los lectores que sí tienen esa literatura, me gustaría tener la consideración que sí tiene esa literatura, pero no lo hago porque es aburrida, es aburridísima, es un petardo. Y otra cosa os voy a decir, la fantasía, la ciencia ficción y el terror no están cerrados a tratar los temas que se trata en la narrativa. Si tú quieres poner grandes dudas existenciales, que es de lo que trata la mayor parte de los libros de narrativa, lo puedes poner en un libro con elementos de ciencia ficción o con elementos de fantasía. No pasa nada. O sea, todas esas cosas que tú puedes tratar en libros serios,
también se pueden tratar en la fantasía, también pueden estar en la ciencia ficción. Y de hecho, si veis, las grandes obras de ciencia ficción son sobre todo filosóficas. Tratan la filosofía y tratan los grandes problemas de la humanidad. Esos grandes problemas de los que siempre ha tratado la literatura, los trata también la fantasía y los trata también la ciencia ficción. No necesitas revestirlo todo con un realismo aburrido. La ciencia ficción y la fantasía y el terror también puede ser realista, también puede reflejar la realidad, pero con elementos fantásticos, si es que no chocan, si es que no chocan. De hecho, en el género fantástico, en la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pueden cohabitar todos los demás géneros. Tú puedes tener novela histórica con fantasía, basado en un mundo de fantasía. Tú puedes tener una novela de misterio o una novela negra en el espacio, en el futuro, en un mundo de ciencia ficción. Tú puedes tener un drama familiar en un mundo alienígena. También lo puedes tener. Si es que la fantasía y la ciencia ficción, eh, si es que les vale todo. Si es que para ellos no es problema. Aquí la única literatura excluyente es esa narrativa realista petarda. Es la única literatura excluyente. Y precisamente es la literatura que es la que está mejor vista, es la más premiada, es la que se lleva todas las portadas. Bueno, cuando hay portadas, a ver, porque en fin, pero es la que se lleva todos los focos del mundo cultural. ¿Qué pasa con eso? Me parece absurdo que esto esté siendo así en literatura, porque en el mundo del entretenimiento, ya sea en el cine, en la televisión, en las series, en los videojuegos y en muchos otros mundos bueno, en los grandes aspectos del mundo del entretenimiento, el fantástico ya ha triunfado. La fantasía y la ciencia ficción ya se ha impuesto. Miradlo, mirad las series, miradlo todo. Los elementos de fantasía y de ciencia ficción ya se están imponiendo por sistema. Ya sean historias completamente fantásticas o completamente de ciencia ficción, o historias más realistas donde poco a poco se le van añadiendo estos elementos fantásticos. Ya hemos triunfado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en literatura no ocurre? ¿Por qué eso no ocurre? Pues yo creo que todavía está ahí ese, ese pozo de la literatura seria y de la literatura realista y de las cosas como tienen que ser. Porque la vida de ese señor de 55 años que se da cuenta que no quiere a su mujer y que está enamorado de la vecina de 18, eso es muchísimo más interesante que cualquier otro tipo de historia. Eso es más serio y eso tiene mejor consideración. Y me parece una completa estupidez. Así como os lo digo. Si un señor de 50 y tantos años no encuentra otra forma para considerarse a sí mismo como importante, pues mira, que se dedique a otra cosa, pero que deje la ficción en paz. Y los creadores de ficción, que sigamos creando fantasía y ciencia ficción, que yo creo que algún día no sea solamente de televisión o de series o de películas o de videojuegos, sino que también nos impongamos en literatura. Y yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas y a todos los escritores que nunca rechacen ese ímpetu y esas ganas por maravillar a sus lectores y por meter el sentido de la maravilla en sus obras, que al final terminaremos imponiéndonos porque tenemos razón y porque todo lo demás y todo ese realismo es un petardo y es aburrido. Y ya está, yo creo que me he quedado tranquilo, me voy de aquí, ya suelto ya esto y me voy. No, ahora lo que quiero es escuchar qué es lo que decís vosotros y qué es lo que opináis vosotros sobre todas estas cosas que he estado diciendo, que yo aquí me puedo liar a decir cosas y me puedo poner yo aquí en plan señor quejándose de un sábado de buena mañana, pero a lo mejor tenéis otras opiniones distintas. Sigo siendo incapaz de poner el chat. Aquí el chat aparece y ahora desaparece. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué soy tan torpe y no soy capaz de ponerlo todo al mismo tiempo? Me cae bien este chico por lo de bullshit, creo que sí, sí. El sentido de la maravilla, me enamora el concepto. El sentido de la maravilla es que es increíble. Son esos elementos que hacen que se te desencaje la boca. Porque se te abre tanto que dices, wow, wow. Ese sentido de la maravilla que tanto nos gusta y que luego vamos al cine, que estamos deseando ver. Que nos pueden gustar las historias realistas, que yo lo digo, que nos pueden gustar, que no tengo nada en su contra. Pero es que el realismo también cabe dentro de la fantasía, también cabe dentro de la ciencia ficción. Laura Cabeza dice, a mí Juan Gómez Jurado me dijo que siendo yo mujer y viviendo en España debería escribir otras cosas y no fantasía. A ver, vamos a ver.
Em, Tiene razón. Es que lo peor es que tiene razón, porque es que la literatura bien considerada, la que vende libros y la que consigue que tú puedas ser famoso, es esa, la literatura que no es fantástica, si es que no tiene salida la literatura fantástica. ¿Por qué? Porque seguimos con ese lastre de que es la literatura de verdad, la literatura realista, la de toda la vida, la buena, la de verdad. Y ese es el problema que tenemos. Estamos haciendo de la literatura aburrida y pesada y repetitiva, pues lo mainstream, lo que es para todos los públicos, cuando en realidad lo que la gente quiere es divertirse y pasar un buen rato. Y si también quieres pasar un mal rato, o si también quieres encontrar una cosa profunda, también lo puedes encontrar con un trasfondo de, de fantasía y un trasfondo de ciencia ficción. Vamos, digo yo. Y además que tenemos ahí unas obras maravillosas que son de ciencia ficción y de fantasía que ya lo hacen. Leed a Úrsula K. Le Guin, leed a Cortázar. Cortázar que me... no, Cortázar no hace terror. Lo de Cortázar es alta literatura. Pues no, mira, lo de Cortázar es alta literatura, desde luego, pero Cortázar escribe terror. Ha escrito, bueno, escribía muchísimo terror y era terror puro y duro. Casa Tomada, por ejemplo, eso es terror puro y duro. Que no nos vean con tonterías. Vemos que son tonterías, nos damos cuenta de que son tonterías. El consejo que te dio a ti Juan Gómez Jurado, Laura, es cierto. Es cierto, es que tienes razón. Es que si quieres vender, tienes que escribir otra cosa para llegar a un público mayoritario. Y no, no debería ser así porque es una literatura muy pesada, repetitiva, caquita y muchas veces no es ni siquiera ni de calidad. Lo que pasa que es literatura seria, pero muchas veces ni siquiera es de calidad. Por ejemplo, Juan Gómez Jurado lo que escribe se puede considerar novela negra. Sí, ¿no? Es algo así como de detectives, ¿no? Es algo así que, bueno, en fin, no digo mucho más. Maya Ross dice que se va a hacer cosas aburridas. Pues nada, sí, sí es que eso es lo que tiene nuestro mundo, que es aburrido. Por eso es interesante que salgamos de él y hagamos cosas distintas, que es un petardo lo aburrido que es el mundo. Bueno, mis queridísimos amigos, veo que estáis un poquito más apagados. A lo mejor el sábado por la mañana no era el mejor día para hacer este directo porque es el que menos gente ha habido. No pasa nada. Es bueno todo el mundo el que ha estado. También es bueno el que no ha estado. Somos todos buenos. Y además que, bueno, muchos de vosotros han empezado las vacaciones. Así que me voy a ir despidiendo por hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Ya sabéis que me tenéis disponible en todas las plataformas, que me tenéis en YouTube, me tenéis en Instagram, me tenéis en Twitter, me tenéis en Goodreads y también tenéis mis cursos en Udemy. Podéis acudir a ellos, que tengo de momento esos 4 cursos. Espero para septiembre tener alguno más listo. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirme aquí en Twitch, por animarme, por escribir. Bueno, sois un poquito lo mejor del mundo. Y nada más, si tenéis alguna duda, si necesitáis hablar conmigo, si queréis una hora de asesoría cara a cara conmigo, escribidme a Autorquía, como siempre, os voy a dejar el correo aquí y además mientras hablo, que esto es una novedad. ¿Lo habré escrito bien? No, no se ha escrito porque soy así de estupendo. Vamos a ver si soy ahora capaz de ponerlo sin erratas. No, he vuelto a no escribir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es posible que yo sea así de torpe? Ahora sí, en InfoTorquía podéis escribirme para asesoría, si necesitáis correcciones, si necesitáis informe de lectura, cualquier tipo de cosa relacionado con vuestra obra. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito por aquí, muy prontito estoy con vosotros. Que vaya bien, si tenéis la suerte de iros de vacaciones, estar en la playa, acordaros de mí, daos un bañito de mi parte y nos vemos muy prontito. Chao, chao.